Época antigua. La época antigua o literatura antigua es el conjunto de obras literarias que fueron escritas aproximadamente entre 2000 a.C. a 476 después de Cristo, abarcando todo el periodo anterior a la Edad Media. Se originó en Mesopotamia y floreció en India, China, Grecia y Roma. Se enfocaba en temas mitológicos. Nacen los grandes géneros literarios. Algunos autores y obras importantes son Homero con su obra La Ilíada y la Odisea, Esquilo con sus comedias y tragedias, Esopo con fábulas, Virgilio con su obra La Eneida y poemas, Ovidio con su obra El arte de amar, y autores anónimos, los cuales crearon las obras Ramayana, Génesis y Cantar de los Cantares. La literatura antigua se caracteriza por tener una visión antropocéntrica. Da origen a grandes géneros, como por ejemplo épico, lírico y dramático. Transmite saberes en torno a la naturaleza, destino, dioses y origen de la humanidad. Sus principales manifestaciones orales fueron escritos sagrados de distintas religiones, poesías épica y lírica, mitos, fábulas y tratados de guerra, crónicas y proverbios. Mi nombre es Guillermo Francisco Reyes Hernández y represento a Kalidasa de la literatura india. Esta por ende se originó en la India, en algunas regiones de Pakistán. Su pensamiento humanista se basaba en el karma. Desarrollaron un sistema de pensamientos epistemológicos y logias. Sus textos hablaban de dioses, además buscaban dejar algún tipo de enseñanza. Los protagonistas de los relatos poseen rasgos únicos y de cierta forma existe la intención de explicar los orígenes del mundo. La literatura india es profundamente religiosa. Uno de los representantes de dicha literatura es Kalidasa. Kalidasa fue un poeta y dramaturgo hinduista que vivió en el reinado de Chandragupta II, de la distinta Gupta. Sus obras más famosas es el drama en sánscrito Sakatula, que se considera una de las obras nuestras de las literaturas indias. Algunos otros fueron Chanakya, Valmiki. La literatura hebrea, o también conocida como la Biblia, se originó en Palestina, Israel y Judá, principalmente escrita por eruditos judíos. Es una colección de textos que son muy sagrados, pero muy sagrados para la religión judía y cristiana. Se caracteriza principalmente por las enseñanzas y moralejas que hay dentro de sus obras. Las principales obras hablan sobre experiencias religiosas y relatos vividos con el mismo Dios. El pensamiento humanista de los hebreos es creer y serle fiel a un solo Dios. Uno de los principales representantes de esta literatura es el profeta del Antiguo Testamento y sucesor de Moisés, Josué. Él fue el mismo que llevó a la victoria al pueblo de Canaán. Murió a los 110 años, siendo un gran ejemplo de profeta y un guerrero leal. Mi nombre es Alex Iván Alcudia Ocaña y represento a Sófocles de la literatura griega antigua. Esta es aquella anterior al año 300 a.C. y son los textos más antiguos del idioma griego, hasta el siglo IV y auge del Imperio Bizantino. Su pensamiento humanista se caracteriza por la comprensión del orden y belleza del universo, implicando la creación de obras armoniosas en todos los ámbitos del mundo terrestre. Lo que importaba para el griego no era el devenir o deber, ni tampoco el poder y el querer, es el ser. Los temas de la literatura griega estaban inspirados en leyendas y eventos históricos. Tomaban mucho en cuenta la presencia de héroes legendarios y dioses de la mitología griega. Uno de los autores más representativos de la literatura griega fue Sófocles. Fue un poeta griego, autor de obras como Antigonia y Edipo Rey. Se sitúa junto con Esquilo y Eurípides entre las figuras más destacadas de la tragedia griega. De toda su producción literaria, solo se conservan 7 tragedias completas, que son de importancia capital para este género. Otros autores de la literatura griega antigua fue Esquilo,
Los 7 contra Tebas, los suplicantes Laolastiaba y Prometeo encadenado. De Eurípides, las vacantes Medea, Alcetis, las troyanas, Hipólito, Helena, Orestes. La literatura latina surgió en Grecia en el siglo VII a.C. Su pensamiento humanista no desarrolló una filosofía propia, ya que se dedicó a estudiar y mencionar los textos griegos, principalmente estructuras o doctrinas. Se caracterizó por su lenguaje pobre, sobrio y concreto de su significado. De igual manera, se caracterizó por su literatura clásica, elítica, utilitaria e impersonal. Uno de los principales autores de la literatura griega fue Livio Andríaco, que fue de origen griego, que viajó a Roma siendo esclavo, donde allí creó una escuela que le dio a conocer a los romanos la literatura griega.